Muy buenos días a todos. Es un placer poder saludarlos una semana más. El día de hoy a mis compañeras Ana Pau, Elena y su servidora Daniela, pues les damos la bienvenida al Mundo en 60 minutos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la industria del teatro, la cual se ha visto muy afectada desde que llegó la pandemia a nuestro país. Hace unos días, los productores teatrales lanzaron un llamado a las autoridades culturales de la Ciudad de México para que les permitan levantar el nuevo telón. Para saber más sobre el tema, el día de hoy, El Mundo en 60 cuenta con la presencia de Gabriel Chino, quien colabora con el productor Maurice Gilbert, quien ha producido grandes y exitosas obras como son Chicago, Los Miserables, El Rey León y Wicked. Pero eso no es todo, también colaboró durante 5 años como director de Administración y Asuntos Legales. En 2015 fundó su firma de consultoría de entretenimiento llamada Duley y tiene una promotora llamada Aire Show Integral. Muchísimas gracias por estar aquí, prof. Mucho gusto, Elena. Buenos días. Es un gusto poder saludarlo y contar con su participación en nuestro programa. No, muchas gracias, te agradezco mucho la invitación. Bueno, y primero que nada, profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy usted? Pues mira, gracias a Dios muy bien. Tuve la desfortuna de contagiarme de COVID hace un par de semanas y es una sensación bastante fuerte y bueno, gracias a Dios ahorita ya me encuentro bien, salí bien del proceso de confinamiento y bueno, ya ahorita me encuentro muy agradecido con la vida por esta segunda oportunidad y pues dándole duro al trabajo y a nuevos proyectos. Prof, ¿y cómo ha sido esa experiencia de enfermarse de COVID? ¿Te afectó muchísimo los pulmones o fuiste asintomático? No, fue bastante duro, de hecho, en varios sentidos. En el primero porque pues durante todo el año pasado que tuvimos funciones en semáforo naranja, personalmente me encargo de la operación del Centro Cultural San Ángel, del Teatro López Tarso que se encuentra ahí. Y durante todos esos meses, que estuvimos prácticamente como 2 o 3 meses trabajando, tuvimos pues muchas precauciones, pero también mucho riesgo, debo reconocer, porque al final del día el contacto humano es lo que genera el riesgo de poderte contagiar. Después de ese proceso ya estuvimos trabajando desde casa y no sé en qué momento, o sea, supongo que en alguna salida al súper o en algo, y entonces digamos que pues fue un poco un proceso de como todos los procesos dolorosos, ¿no? De negación, un poco de miedo, un poco de angustia, de ansiedad, ¿no? Mi familia se preocupó mucho y me tuve más o menos como 4 o 5 días de oxígeno a 24 horas y bueno, gracias a Dios pudimos salir adelante. Entonces, mi proceso fue bueno. A la par mía se contagió la contadora general de la empresa y desafortunadamente pues ella no ganó la batalla y ya desafortunadamente murió el lunes 15 y pues estamos muy tristes en la empresa porque es una persona que tenía muchos años trabajando en la empresa, muchos, cuando digo muchos, o sea, más de 20. Y pues desafortunadamente la contadora Lilia Ramírez pues falleció y estamos pues un poquito de luto de la empresa por esta pérdida irreparable y bueno, y por mi parte pues yo me encuentro muy agradecido porque imagínense, a la par mía, o sea, casi los mismos días se enferma otra persona más o menos de mi misma edad y ella pues falleció, imagínense lo duro que puede ser eso. Entonces, ahorita mi estado de ánimo es de agradecimiento total con la vida, con Dios, con mi familia y pues bueno, yo pienso que todo pasa por una razón y ahora mi razón es prácticamente pues aportar lo que pueda aportar al mundo, a la gente que me rodea y pues bueno, hacerlo lo mejor posible cada vez y en todo lo que realizo, pues ponerle mi mayor empeño. Esta es mi reflexión después de todo este proceso de confinamiento. No, me imagino que sí fue muy difícil, prof, pero qué bueno que sigues aquí, que estás con nosotras y justamente hoy vamos a hablar del teatro, que sé que eres muy amante de todo lo que conlleva y creo que la mayoría de nosotros hemos estado escuchando en las noticias cómo los pertenecientes a la industria del teatro han hecho un llamado a las autoridades para pedirles ayuda. ¿Y podría explicarnos más a fondo qué es lo que están pidiendo, cuál es el apoyo que requieren? Pues es digamos que una compleja situación la del teatro, ya que desafortunadamente el teatro no es que está en crisis a partir del COVID, o sea, el teatro es una actividad que ha estado en crisis
pues prácticamente toda la historia del teatro en México. No es una actividad que sea como los restaurantes o los hoteles, ¿no? Que de alguna manera ellos venían en un ritmo fuerte y bueno, derivado del COVID se cayó. El teatro es un poco distinto. El teatro tiene de repente flashazos de éxito y lo general es que el teatro no esté en los aforos necesarios para poderlo hacer una actividad totalmente rentable. Entonces, por un lado, el problema número uno que nosotros tenemos pues es la falta de una planeación o la falta de un programa que nos permita tener pues una planeación conjuntamente con las autoridades. Es decir, estamos prácticamente a nuestra suerte, organizándonos internamente, ¿no? Con los demás asociaciones de teatro, que por cierto, hay como 4, y cada una de esas asociaciones tiene pues visiones totalmente distintas, ¿no? Están la Asociación de Teatros de México, que se llama SOMEPROT, que es la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, que aglutina prácticamente a los productores de teatro de gran formato, como puede ser obviamente Mejor Teatro, el Teatro Insurgente, la señora Tina Galindo, Claudio Carrera, Alejandro Gou. Estos teatros son, digamos que de un formato de muy alto impacto para la economía de la ciudad. Y hay otras agrupaciones de teatro que tienen otras finalidades, digamos que distintas, una visión un tanto distinta a la nuestra, pero al final del día todos nos dedicamos a la parte teatral. Concretamente, nuestro problema es en 3 sentidos. 1, el semáforo actualmente nos permite tener un aforo del 30%, lo cual significa que, por ejemplo, en un teatro como el Centro Cultural San Ángel, que tiene 400 butacas, podríamos trabajar con 120 personas. El problema es que nosotros no tenemos esas 120 personas cada función, desafortunadamente. Entonces, eso nos afecta mucho porque el potencial de boletos que podemos ofrecer, pues es muy bajito. Y la gente digamos que no se vuelca al teatro como se vuelca a los centros comerciales o a los restaurantes o sobre todo a los bares, como lo hacen en el teatro. En el teatro son un poquito más cautos. Entonces, el porcentaje de aforo es muy bajo para los estándares del teatro, porque, por decirlo, si cuando estábamos al 100% de posibilidades de abrir, o sea, en tiempos normales antes de pandemia, pues un promedio razonable de teatro está entre el 20 y el 30%. Entonces, una sala de 400 butacas, pues normalmente podría estar llena, no sé, 100, 200 personas de manera cotidiana, ¿no? Obviamente hay excepciones, hay obras que pues tienen el 100%, ¿no? Pero son las menos. Entonces, con esa realidad enfrente, pues es muy difícil que el gobierno de la ciudad nos imponga pues una disminución al de por sí bajo porcentaje de aforo de las salas. Entonces, ese es un problema, ¿no? Y ese problema pensamos que nosotros lo podemos resolver por medio de las medidas de seguridad que hemos implementado, que han sido bastante más amplias de las recomendaciones que han hecho las autoridades. Por ejemplo, nosotros sanitizamos todas las salas antes del inicio de la función, en el intermedio, las horas que tienen intermedio y antes de la siguiente función. Tenemos unas rutas de distribución de aforo y desaforo del público. No permitimos que el público se quite la cubrebocas. Les proporcionamos gel antibacterial. Todas las zonas del teatro se encuentran abiertas, a puertas y cortinas se encuentran totalmente abiertas para que exista una circulación de aire. La gran mayoría de teatros no tienen aire acondicionado, sino tienen un sistema de aire lavado, lo cual brinda pues, la mejor posibilidad de sanidad que se tiene, porque saca el aire que se encuentra en la sala y mete aire de la calle. Entonces, ese sistema de aire lavado, pues le da un beneficio especial al público que está en las salas. Entonces, todas esas medidas, pues nos permiten garantizar que el público, pues, se encuentra totalmente digamos que no tiene mayor riesgo del que tendrían en su casa o en el coche, porque también hacemos separación. Haz de cuenta que hacemos clusters
o sea, que son como grupos de butacas que están totalmente separados entre sí, de manera que, pues en un teatro de 400 butacas caben 100, pues los puedes distribuir súper bien, sin necesidad de que se junte la gente. Entonces, todas estas acciones que hicimos, nuestra percepción es que el gobierno de la ciudad no las ha tomado en cuenta, o sea, como que nos mete a todos los establecimientos en la misma bolsa, sin considerar pues todas estas mejoras que se han realizado, y eso pues nos pone en una posición muy difícil. Entonces, el primer problema es el número o el porcentaje de aforo. Nuestro siguiente problema tiene que ver con el impuesto sobre espectáculos públicos. El impuesto sobre espectáculos públicos en Ciudad de México es del 8%. Digamos que de cada 100 pesos que se venden, 8% corresponden a este impuesto. Desde hace más o menos como 15 años, este impuesto no lo venía subsidiando el gobierno de la ciudad, es decir, no pagábamos nada, pero había que hacer un trámite pues un trámite para obtener el subsidio, ¿no? Lo gestionábamos de manera a través de la Asociación Mexicana de Productores de Teatro, la SOMEPROT, la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro. Ellos gestionaban este descuento a toda la comunidad de productores de teatro, y se obtenía el 100% de subsidio. A partir de esta nueva administración de la Ciudad de México, pues este proceso lo dejaron de llevar a cabo. O sea, simplemente nos empezaron a decir que pues este subsidio ya no lo iban a aplicar, y bueno, fueron muchísimas reuniones con el procurador fiscal, con la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad, con el secretario de Cultura. En fin, fue una labor realmente titánica, y conseguimos que nos subsidien el 95% de ese 8%. Entonces seguimos pagando hoy día el 5% de ese 8%, que más o menos es como el 0.4% del ingreso total de taquilla. Entonces, ese gasto, pues al final del día nosotros también nos repercute ahorita, porque cada boleto que vendemos nosotros, pues es un boleto que pues cuesta mucho trabajo. Hoy día, por ejemplo, una familia que quiera divertirse, pues la va a pensar 2 veces antes de pagar. No sé, pensamos que en este nuevo proceso, en esta nueva etapa, nosotros bajamos los precios de manera muy sensible. Por ejemplo, los boletos que costaban 700 pesos los vendemos en 500, y los que costaban 500 los vendemos en 300. Entonces, una familia de 4 personas tenía que invertir aproximadamente 1,200 pesos en comprar 4 boletos de teatro. Pues no es una cantidad que, dadas las circunstancias económicas de la ciudad o del país, o del mundo incluso, es una cantidad pues que sí, o sea, sí es difícil, ¿no? Entonces, pero para nosotros, por el otro lado, ese dinero pues realmente no nos alcanza para poder cubrir los gastos de operación del teatro, ¿no? Porque pues hay mucha gente trabajando, actores, técnicos, acomodadores, cortaboletos, personal de limpieza, todos los insumos que se acumularon para pues lo que les decía al principio, de prevenir riesgos, sanitizar, el gel, pues todas esas cosas son muy caras, y muy al inicio fueron un poquito más caras que ahorita, porque todo el mundo, digamos que aprovechó la circunstancia de la emergencia para poner precios bastante altos en esos insumos. Y ahorita, bueno, ya están bastante más competitivos los precios, pero sigue siendo un costo alto. Entonces, en resumen, 3 cosas: mayor aforo, quitar el impuesto, y la tercera cosa sería obtener alguna especie de apoyo, porque pues no tenemos apoyo. O sea, no hay, digamos, como no sé cómo decirlo, un fondo, una especie como de apoyo. Al inicio de la pandemia, la alcaldía Cuauhtémoc compró bloques de boletos. Eso fue una idea bastante buena, que digamos que era un círculo virtuoso, que era la alcaldía compra los boletos, entonces la producción o la obra pues ya tenía un ingreso seguro, ¿no? Y la alcaldía, ¿qué hacía con esos boletos? Lo que hacía es que los repartía a diferentes personas de la comunidad, pues para que tuvieran un entretenimiento, ¿no? Una forma de, digamos que, distraerlos un poquito del tema de la pandemia, y eso pues era una cosa bastante buena, porque era como hacer circular el dinero
de la mejor manera, porque nosotros les dimos los boletos bastante, bueno, nosotros específicamente nuestra empresa pues no tuvo, o sea, no nos compraron nosotros boletos, pero las demás compañías que sí les compraron, pues estuvo muy bueno porque tuvieron un ingreso, los boletos se los dieron muy baratos, entonces o sea, fue una buena inversión porque con poquito dinero compraron muchos boletos y las personas que fueron a ver las funciones, pues no tuvieron que desembolsar dinero de su bolsa, de su propio dinero, y eso les generó un gran beneficio. Entonces, algo así podría ser funcional, pero a nivel ciudad. O sea, el gobierno de la ciudad podría implementar una especie de apoyos en ese sentido para que las producciones puedan subsidiar las funciones públicas. Esa sería como la tercera solicitud. Es lo que nosotros quisiéramos como industria, porque uno de los pilares de la administración actual es convertir a la Ciudad de México como la capital cultural de América. Entonces, la capital cultural de América necesita del teatro para poder funcionar. Entonces, en ese sentido, pues quisiéramos que exista esta sincronía entre los planteamientos del gobierno de la ciudad con la realidad. No, sí, suena la verdad complicado, prof. Pero también tenemos una pregunta, de hecho, Dani es la que tiene como más curiosidad sobre eso. Pues Sí, venga. viendo todo lo que nos acaba pues de contar, ¿cómo visualiza el futuro del teatro en estos momentos? Pues ahorita lo que hemos estado, nosotros como compañía, nuestros directores están un poquito, digamos que no muy seguro del teatro en streaming, porque de muchas maneras nosotros nunca habíamos querido entrar en ese modelo de teatro a través de la computadora, porque pensamos que eso nos podría, digamos que afectar a futuro, ¿no? Porque la gente que viera las funciones en internet, pues eventualmente ya no iba a querer ir a ver el teatro. Afortunadamente, las cosas no fueron así, o sea, fueron muy buenas. Tuvimos nuestra primera obra que fue Mentiras y tuvimos récord de ventas o de asistencia virtual, ¿no? A la función. Y bueno, pues eso nos animó mucho porque vimos entonces que el modelo de negocio del teatro, pues no solamente se puede hacer de manera presencial, sino de manera virtual. Entonces, nuestro planteamiento es seguir haciendo funciones en streaming. Nosotros tenemos un gran acervo de grabaciones de obras, pues digamos que hicimos, no sé, por ejemplo, este fin de semana presentamos Orgasmos, la comedia con Carlos Rivera, y esa obra ocurrió hace más o menos como 7 años. Entonces, este acervo que nosotros tenemos de funciones grabadas, pues nos da de verdad la oportunidad de, al menos lo que resta del año, seguir presentando 3 o 4 funciones de aquí a que termine el año. Entonces, ¿cómo visualizamos? Es que va a ser un tema híbrido. Vamos a tener presentaciones, digamos que tradicionales, con la reducción pues que nos dé el gobierno de la ciudad. Y por otro lado, vamos a continuar con el modelo de streamings. Hemos tenido algunos modelos, digamos que interesantes, que son como los vínculos empresariales. Algunas empresas, por ejemplo, han comprado accesos de funciones virtuales para sus clientes, ¿no? Por ejemplo, Sam's Club hizo eso con varios espectáculos, no solo teatros, sino también conciertos, que pues, eso permite de alguna manera el equilibrio, porque de verdad, al menos lo que es los conciertos, ese modelo, de verdad, el streaming de plano no les funciona para nada. No ha habido ningún concierto que le ha ido bien con con las funciones con los conciertos virtuales. Principalmente porque la gran mayoría de artistas, pues puedes encontrar muchos conciertos en YouTube o en otras plataformas sin tener que pagar un boleto, ¿no? Ese es como un poco la fortuna del teatro, que nosotros siempre fuimos muy cautelosos con
las publicaciones en redes. Casi todas nuestras grabaciones eran para uso interno, para nuestra biblioteca interna de las obras que habíamos puesto. Nunca pensamos que en algún momento esas grabaciones nos fueran a servir para sobrevivir ahora en esta nueva etapa. Entonces, ¿cómo veo yo que va a ser el tema? Va a ser van a ser producciones que van a estar pensadas para estar en streaming y en presencial. Eso es como lo que yo creo. Y eso pues sobrepone nuevos retos porque pues con todos los escritores, con todos los autores, con todas las agencias, con todos los actores, músicos y gente, pues tienes que empezar a renegociar contratos o a cambiar pues la forma en la que ellos pues participan en las obras, porque pues muchos actores, por ejemplo, trabajan en series. Entonces, eventualmente dicen, pues el teatro, aunque me pagan no tanto como en las series o no tanto como en la televisión, pero pues me permite desenvolverme culturalmente o mejorar. Es una especie como de entrenamiento también para los actores. Pero ahora que entra un poco en competencia, entre comillas, porque al estar en pantalla, pues ya digamos que entra un poco en conflicto con sus demás proyectos, pues hay que pensar cómo poder crear el modelo perfecto para que los costos no sean tan altos para la producción y para el artista finalmente también tenga una nueva oportunidad de negocio o oportunidad de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí la onda, una especie de combinación entre presencial y en internet. Ok, prof. Y ya por último, ¿nosotros cómo podemos ayudar al teatro? Bueno, muy importante. Vengan al teatro. O sea, compren boletos para verlos en streaming, inviten a sus familias. Esto es como, bueno, al menos no inviten a gente a sus casas, sino la gente que ya está en su casa, invítelos a una función de teatro. Nosotros hemos tenido como mucha cuidado en escoger las fechas y los horarios. Estamos tratando de revivir el ritual del teatro, en el sentido de que la familia se prepare, se organice. Estamos teniendo, por ejemplo, funciones especiales como esta que vamos a tener el próximo fin de semana, que es fue el aniversario de Mentiras número 10. Mentiras el musical es el musical más importante de todo México y creo que de todos los países de habla hispana. Y celebramos esos 10 años en el Auditorio Nacional, que fue también una cosa histórica, porque imagínense, 10,000 personas en el auditorio viendo una obra de teatro, es algo que nunca se había hecho. Y digamos que en formato en español y una obra de teatro mexicana, no, sí se habían presentado obras en el Auditorio Nacional, por supuesto, pero no de obras mexicanas y no de musicales. Y no llenas total, como en el caso de Mentiras tuvimos esa fortuna. Y poder revivir esa función tan especial 2 años después a través de internet con una buena grabación, porque en ese momento ya digamos que la tecnología ya había evolucionado mucho y digamos que la calidad del video es muy buena comparada con las que teníamos antes. Entonces, ¿cómo pueden ayudar? Pues organícense una ida al teatro en la sala de su casa. Entonces, prepárense sus palomitas, prepárense sus snacks, inviten a sus papás, a sus hermanos y pues a disfrutar la función de teatro. Están muy padres. Tenemos normalmente invitados que antes de que inicie la función, pues platican un poco con el público, les cuentan como los pormenores. Tenemos algo de material de detrás de cámara o detrás de bambalinas, donde pues les mostramos un poquito de lo que ocurre, a manera que no solamente sea como una, digamos, lo que no queremos es replicar un modelo de como ver Netflix, ¿no? Que lo tienes ahí disponible cuando tú quieras y eso como que de alguna manera le pierde como todo este ritual. Entonces, si es una hora específica, un día específico y toda la gente se junta, yo creo mucho en la energía que se genera, ¿no? Entonces, la energía que se genera es muy positiva y cambia totalmente el ánimo de la gente de manera muy positiva. Entonces, eso yo creo que a sus familias les va a caer muy bien y van a poder pues tener una actividad que es bastante barata, o sea, económicamente es bastante bajo la inversión que hay que hacer y los beneficios son bastante amplios, sobre todo el estar siendo parte
esta solidaridad que nos caracteriza a todos los mexicanos en los momentos difíciles. Así que eso sería como una buena actividad. Bueno, eso suena muy bien, la verdad. No lo había pensado en invitar a mis amigos, aunque sea con sana distancia y así ayudar al mundo del teatro, porque la verdad hemos estado viendo muchísimas noticias y sí duele ver que un poco de la magia del teatro se esté ahorita perdiendo, pero vamos a apoyarlo. Estamos invitando a todos los que escuchan este programa a que se unan y a que sigan luchando para que las cosas salgan bien, manteniendo la salud, pero también apoyando a otros. Prof, muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos tu punto de vista. La verdad es que nos dejas mucho en qué pensar y ya por lo menos sabemos más sobre lo que está pasando a profundidad. No, pues muchas gracias también a ustedes por habernos compartido los micrófonos. Es muy importante para nosotros todos los foros que nos permitan compartir esta importante misión que es mantener viva la llama del teatro. Y bueno, finalmente pronto regresaremos y bueno, obviamente los esperaremos con los teatros abiertos. Muchísimas gracias. Muy bien, que tengan bonito día. Muchas gracias a todos y un abrazo. Igualmente, profesor, gracias. Igualmente, gracias.